¿Qué tal, queridos amigos? Y tenemos un episodio súper especial, pero también súper controversial, porque todo el mundo está hablando de que Elon odia a OpenAI. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que le pasa a este hombre, Elon Musk, que trae tantos problemas? Y he escuchado tanto analista que no tiene ni idea de lo que habla, así que vamos a hacer lo siguiente. Analizando esta realidad por la cual se presentó una oferta y aparentemente Elon estaría llevando a OpenAI a un límite por el cual podría haber una situación compleja, es en efecto el problema de que Elon odia a OpenAI, de que Elon se lleva mal con Sam Altman. ¿Cuál es el origen? En este episodio te contamos todo, pero todo a fondo para que puedas analizarlo. Así que comencemos. Y comenzamos hablando de los orígenes, que esta empresa nacía en 2015 con un único fin, que era investigar, explorar y analizar los límites de la inteligencia artificial en beneficio de la humanidad. Nacía como un non-profit, lo que quiere decir que su origen era sin el objetivo de perseguir ganancias, era simplemente con ese fin de investigar y analizar fundamentalmente los límites y los impactos de la inteligencia artificial. Y si te fijas, estoy trabajando en varios episodios, así que tengo un Cloud AI, un anillo de Ultrahuman, estoy comparando contra mi Apple Watch. La inteligencia artificial está en todos lados. Decime cuántas veces la usás. Hoy no podemos escapar de esta realidad y debemos reconocer que en gran parte es gracias a ChatGPT y todo lo que hizo OpenAI. Por lo tanto, analicemos esos orígenes. OpenAI 2015 nacía con ese fin. ¿Y quiénes la fundaron? Por eso volvamos a sus orígenes. 2015, un grupo de inversores, toda gente que tiene mucho, pero mucho dinero, ponían $1.000 millones. Mirá, esta es una parte de la plantilla y fíjate los nombres. Sí, están Elon Musk, evidentemente, que fue uno de los que lo fundó en sus inicios. Está Sam Altman, que pertenecía a Y Combinator, que es un grupo de aceleración económico para proyectos. Estaba la gente de Stripe, como podés ver. Sí, estaba la gente de LinkedIn. Estaba fundamentalmente porque todos buscaban cómo se podía investigar esta área. Estaba la gente en la figura de Peter Thiel, la gente de PayPal, porque si vos lo pensás, el punto de vista de LinkedIn, el punto de vista de Stripe, el punto de vista de lo que era Tesla en la visión de el mismísimo Elon Musk, o este acelerador de dinero para juntar inversiones de rondas de B en grupos de inversión secundario a partir de Sam Altman y otros. Estas personas creían que la inteligencia artificial podía mejorar sus áreas. Entonces todos invirtieron en lo que sería OpenAI, y Open es fundamental porque era un concepto abierto en el cual todos invertían para obtener los resultados de esa investigación y analizar cómo lo implementarían en sus respectivas empresas. Este grupo de personas empezó a avanzar. Entonces, partamos de la premisa de que uno de los fundadores de OpenAI era el mismísimo Elon Musk. Y sí, estaba Sam Altman también, aunque no fue de los que puso dinero inicial, sino de los que se puso a trabajar. En este directorio ampliado, bueno, tenemos todas personas con personalidades muy fuertes, con opiniones muy fuertes, y cada uno quería hacer valer su punto de vista. Y si tenés un montón de personas con puntos de vista muy fuertes, es altamente probable que obtengas peleas, situaciones, porque todo el mundo dice Elon es muy complicado, fíjate lo que es, pero el tío Sam, qué tipo difícil, lo quisieron expulsar tantas veces a tal punto que de hecho lo echaron. Pero eso es el futuro, todavía no avanzamos, seguimos en los inicios de OpenAI. Llevándonos a 2018, donde aparentemente 3 motivos hicieron que Elon abandone ese directorio, esa junta. Los motivos serían un conflicto de intereses porque Tesla estaba avanzando muchísimo con sus modelos de inteligencia artificial en un momento en el que se tenía que abocar porque estaba con 2 proyectos grandes en paralelo, y además la situación de decidir si iban a usar, como en los Waymo, sensores LiDAR, qué tipo de motores iban a usar para el análisis de las imágenes y si lograrían que sea self-driving, es decir, autoconducción. Entonces, presentando un conflicto de intereses en la que la información, él consideraba que si era sin fines de lucro, se podía beneficiar con esa información por sobre la competencia, es uno de los motivos conflicto de intereses. El segundo,
en base a todo lo que te conté recién, conflicto de opiniones. La empresa tiene que ir para este lado, Sam y otros decían para otro lado, las batallas eran muy complejas. Y un tercer punto, que era los límites e implicancias de hasta dónde llegaba la inteligencia artificial, pero fundamentalmente qué tanto se censuraba del pensamiento de los resultados que se obtenían. Bueno, y ya sabés lo que pasó en estos últimos 10 años. Entonces, eso sucedió por una línea temporal. Continuemos la línea de razonamiento de Elon Musk. Entonces, él siguió avanzando con los sistemas de inteligencia artificial, pero no le faltó controversia. Ese avance hizo que en agosto del 2021, durante el Tesla Day, presentara lo que sería el Tesla Bot, llamado Optimus. Y lo presentó con una chica disfrazada, bailando, y dijo: en los próximos meses vamos a tener un robot que hace estas cosas. Y bueno, algo que pasa habitualmente, la prensa se burló, dio informaciones ridículas, totalmente equivocadas, y debemos reconocer que si nosotros analizábamos lo que hizo la gente de Boston Dynamics durante una década para lograr que Atlas se parara en dos patas y pudiera caminar, evidentemente lo que decía Elon era ridículo. Ya lo sabemos, actualmente este es el robot. En solo 3 años lograron un avance descomunal y cuando vos lo ves decís, bueno, lo logró. Mirá el grado de precisión de la mano que tiene el robot. El punto de sutileza es absoluto. Entonces, cuando vos lo ves, finalmente avanzó en eso. También se quedó con una cuestión con respecto a la libertad, la opinión y todo, y dijo, tengo 44.000 millones, me compro Twitter. Twitter, cuando se lo compró, lo primero que hizo fue despedir casi al 90% de la gente que trabajaba, diciendo que no trabajaban en efecto y que la empresa estaba sobredimensionada. Recordemos que la compró porque Twitter estaba a punto de fundirse, porque sí, estaba sobredimensionada y porque costaba más que lo que generaba. Entonces, en esa condición y ante un punto que se iba a terminar, fue y se la compró. Actualmente abrió varias divisiones dentro de la empresa, una de ellas muy interesante es xAI, con su propio sistema de inteligencia, su propio chatbot y hasta su propio generador de imágenes. Entonces, ese fue el punto hasta este momento. Continuemos por la línea de Sam Altman, una persona que trataron de despedir varias veces, pero que no podemos negar. OpenAI se convirtió en el faro de la inteligencia artificial hacia donde apuntan todas las empresas. Ha presentado los avances más grandes y las innovaciones más increíbles, generando acuerdos con todas las empresas, generando un modelo de suscripción que es un éxito en $20 y hasta un modelo de $200, avanzando con el sistema de generación de imágenes DALL-E y hasta un sistema de generación de videos, Sora, en videos cortos sorprendente. Tal vez no sea el mejor, pero están en todas las áreas. Lo que no se discute es que el mejor sistema de voz avanzada es el de OpenAI en ChatGPT. Entonces, cuando vos lo mirás decís, es increíble. En el medio lo trataron de despedir muchas veces. El grupo se fue, fueron teniendo problemas internos, se fueron muchos ingenieros, muchos directivos y finalmente en 2023 lo despidieron. Y el motivo es terrible, no ser consistentemente honesto en sus comunicaciones internas. Calcula esto, si vos te juntás y todos los directivos le piden al CEO de la empresa, bueno, danos el informe, y a lo largo de los distintos informes no hay una consistencia en los datos, sabiendo que desde un principio Sam no quería ser una non-profit, es decir, una organización sin fines de lucro. Él quería ser una empresa con fines de lucro, lo cual no es cuestionable, pero no está en el estatuto original de OpenAI. Toda su tendencia, ahora es muy difícil de defenderlo, toda su tendencia fue hacia la ganancia, cosa que yo no me quejo, está bien, pero entra en conflicto con el origen por el cual se pusieron los $1.000 millones originales. OpenAI tiene hasta un modelo de suscripción de $200, o sea, la empresa da mucha ganancia, lo cual entra en conflicto con el fin. Vos pensás que estas empresas en non-profit no es que las hacen solamente por bien a la humanidad, las hacen para evadir impuestos, se hace por un montón de motivos. Se supone que no tiene fin de lucro, lo que pasa es que ya no tienen forma de dibujarla, de hacer ningún enmascaramiento para que no se note que ganan mucha plata. En toda esa condición lo despiden. Entonces, cuando llega ese límite por el cual ya no trabaja en OpenAI, ¿qué es lo que pasa? Sí, Satya Nadella viene y le dice, escuchame querido, venite a Microsoft. No pasa nada, nosotros te damos un piso para que trabajes, todo el equipo que necesites, venite a Microsoft.
Eso duró muy pocos días. Finalmente despidieron a la junta directiva, volvió Sam Altman y muchos, no quiero usar la palabra forma de dictatorial de llevar la empresa, pero aparentemente hay dos opciones para cada decisión y ambas las tiene Sam. Eso dirían las malas lenguas, por lo cual todas las juntas directivas van cayendo y él no. Y vos pensá esto, hasta Mira Murati se fue y dice no, porque voy a empezar mi propio proyecto. Pero lo que dicen los documentos es que todos los proyectos que ella quiso iniciar no avanzaron. Entonces dijo, no tengo ninguna posibilidad de crecimiento acá. ¿Qué es lo que le pasa a muchos? Entonces, ni Elon es fácil, ni Sam es fácil. Tenemos este conflicto de intereses y llegamos al presente, en el que Elon dice, ¿sabes qué? Ya llegamos a este punto. Te doy 97.000 millones en una oferta formal por OpenAI. Si bien esta propuesta fue rechazada, lo importante es lo que implicaba. Elon pretendía forzar a OpenAI que permanezca en un modelo sin fin de lucros, es decir, como una non-profit. Toda la línea de pensamiento apunta a que, como Elon es malo para casi todos los medios, el problema es Elon y lo que está buscando es destruir la competencia. En paralelo, Elon ya anunció que xAI, que es el motor de inteligencia artificial que está metido dentro de X, lo que antes era Twitter, bueno, siguió avanzando. Y cuando vos lo pensás, todo cobra sentido, porque en la junta original estaba la gente de PayPal. PayPal originalmente fue una fusión de la primer X.com que hizo Elon en los 90, que luego con una fusión de Visa terminó en PayPal. Entonces, si vos lo analizás, todas las líneas apuntan a que desde un principio, casi hace 30 años, existía una línea por la cual querían avanzar con estos motores. Entonces, hoy la inteligencia artificial está en todos lados y va a seguir creciendo. ¿Por qué hace esta inversión? ¿Por qué ofrece esto? ¿Para destruir OpenAI? Bueno, todo ese pensamiento cambió cuando el abogado y él mismo dijeron, mirá, yo retiro la oferta, siempre y cuando OpenAI permanezca en modalidad de non-profit, siempre y cuando OpenAI continúe con el fin por el cual fue creado. Yo no tengo problema, de hecho, su último avance en materia de inteligencia artificial para X fue anunciar que tenían un sistema que era súper inteligente y que lo van a mostrar en los próximos días, incluso con multi-reasoning. Podemos competir sin ningún problema. Esto dice, hay que ver si es cierto. En paralelo, Sam Altman ya pidió oficialmente 4 veces en junta de directorio que quiere cambiar el modelo a profit. Y aparentemente muchos del grupo dicen, sí, a mí esto de ganar dinero me gusta, me parece que está bien. Ahora, ¿es correcto que una empresa que se generó sin fines de lucro cambie a otro modelo? ¿Sería casi una estafa? ¿Qué pasa con todos los años que vino ganando dinero? ¿Lo van a pasar a capital? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Sería correcto que si Sam quiere hacer una empresa con fin de lucro? Bueno, hacétela, ya tenés todo el dinero para hacerla. ¿Es correcto que cambien los paradigmas por los cuales fue creado? ¿O en efecto, Elon quiere destruir la empresa, es un envidioso? ¿Qué es lo que vos, en tu pensamiento, a qué razonamiento llegás? Y si querés conocer más sobre la filosofía, la visión o el pensamiento de Elon, nosotros hicimos un episodio que te dejo en tarjetita y en la descripción sobre la historia completa de Elon. Pero es una figura que ha hecho tantas cosas que a este punto es muy difícil seguir el registro. En efecto, ¿es envidia? ¿Es odio con Sam porque tienen pensamientos diferentes? Ponémelo en los comentarios y considera darnos un like si te gustó, suscribirte y ser miembro de nuestra comunidad. La Manzana Mordida Plus, tenemos de todo. Mira, un podcast semanal exclusivo para nuestros VIPs, un grupo de Telegram para todas tus consultas, una web dedicada y además los mejores cursos. Y si eso fuera poco, premios increíbles como este. O sea, tenemos de todo. Solo tenés que seguir la descripción y ver toda la información que tenemos. Me queda despedirme, mi nombre es Fabián Fernández, somos La Manzana Mordida y prometemos hacerlo. Nos vemos.